Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy Entró noviembre, doctor. Sí, perfecto. Sí, ya. Quedan pocos días Exacto. al 2020. Penúltimo mes del año. Que ha sido un año terrible. Eso es santísimo. Esta Bueno. semana muchos temas interesantes. El año escolar que inicia mañana lunes es un tema que hay que debatir, toda la estrategia que presentó el Ministerio de Educación, el Senado, que es centro de atención tanto con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, así como la segunda mayoría, que es todo un debate de estos últimos días. Sí. El ataque al Congreso, ¿verdad?, por una turba que fue a reclamar se le entregue el 30% de los fondos de pensiones, las elecciones de Estados Unidos y otros temas interesantes, doctor. Sí. Así que no se muevan, que después de resumen la semana 360 regresamos con estos temas de interés nacional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Educación Roberto Furcade informó que el año escolar 2020-2021 tendrá un costo de 50.000 millones de pesos, incluida la compra de computadoras, el acceso a Internet, la capacitación de los docentes y la adecuación escolar. El funcionario ofreció la información al desglosar su estrategia Aprendemos en Casa, donde dijo que perder un año escolar sería una tremenda tragedia nacional. El ministro de Agricultura informó que el sector agropecuario garantiza la producción de la mayoría de los productos de la canasta básica porque se cuenta con los inventarios suficientes para que no falte el alimento en la mesa de ningún dominicano. Limber Cruz ofreció la información tras anunciar un conjunto de medidas tendentes a frenar las alzas de precios de productos agropecuarios de la canasta básica. El Contralor General de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez, informó que todas las instituciones del gobierno central serán auditadas y que ya ha iniciado ese proceso en una parte de ellas. El funcionario requirió del concurso de todos los colaboradores para cumplir con el compromiso establecido por el presidente Luis Abinader de hacer un gobierno transparente. La Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO afirmó que representa un costo exorbitante el nuevo cobro de aproximadamente $800 establecido por las autoridades de Haití por la verificación de las mercancías dominicanas que pasan por las aduanas del vecino país, esto sin incluir el 27% de los impuestos sobre la renta que deben ser pagados por servicios al exterior. Por este tema, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET, Pedro Brache, dijo que entre las autoridades dominicanas y haitianas se debe iniciar un diálogo que busque revertir la nueva medida impuesta por Haití. Las autoridades dominicanas junto a los ejecutivos de las zonas francas del país presentaron el martes el plan para el relanzamiento del sector compuesto por 5 pilares. Los pilares son promoción de inversión, burocracia cero, fomento de los encadenamientos productivos, educación y fortalecimiento de la infraestructura. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps anunció el jueves que mediante la resolución 50703 del Consejo Nacional de Seguridad Social se dispuso que todos los trabajadores suspendidos junto a sus dependientes directos y adicionales continúen con la cobertura que le ofrece su afiliación al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. El Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, declaró como lesivo al interés público el proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro, aduciendo que su aprobación violó los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad y ordenó la suspensión de la construcción del mismo. El torneo de otoño invernal de la República Dominicana arrancará el próximo 15 de noviembre sin la presencia de fanáticos en los estadios, anunciaron el Ministerio de Salud Pública y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Ambas instituciones se reunieron con representantes de las 6 franquicias, un encuentro que fue encabezado por el presidente del IDOM, Vitelio Mejía Ortiz, y el viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública, el doctor Eduard Guzmán. Y en el ámbito internacional,
De acuerdo a un informe del Banco Mundial, Latinoamérica sería una de las regiones menos afectadas con la caída de las remesas que envían los trabajadores migrantes a sus países de origen. Debido al impacto del COVID-19 en la economía, se prevé que la reducción de las remesas mundiales sea de un 14% en 2021, una comparación con los niveles previos a la pandemia en 2019. 3 personas murieron en un atentado de carácter islamista que tuvo lugar el jueves pasado en una basílica católica de Niza, en el sureste de Francia, el tercero que sufre el país en algo más de un mes, lo que llevó al gobierno a incrementar su dispositivo de seguridad. El rebrote de coronavirus continúa en Europa. En el caso de España, este país está bajo estado de alarma y lo estará algo más de 6 meses hasta el próximo 9 de mayo de 2021, según autorizó el jueves el Congreso español para atajar la pandemia de coronavirus, que hoy dejó a más de la mitad del país confinado, incluido Madrid. También Francia se convirtió a partir de la medianoche del viernes en el segundo país europeo, después de Irlanda, en aplicar un nuevo confinamiento previsto para un mes, aunque con más excepciones que en marzo, por lo que apela a la responsabilidad ciudadana para contener el virus. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. El gobierno enfrenta uno de sus más grandes desafíos con el inicio del año escolar. Recuerden que el pasado año hubo que parar el año escolar por la pandemia del COVID-19 y entonces este año estamos obligados a iniciar el año escolar 2020-2021 con una nueva modalidad, una modalidad virtual, es una modalidad combinada, virtual y a distancia, y no había ningún tipo de experiencia sobre eso. Las autoridades han estado preparando toda una estrategia que ellos han llamado Estudiemos en Casa. Dice el ministro de Educación que van a priorizar la inclusión y que van a tratar de que con COVID o sin COVID no se quede ningún estudiante sin la docencia. Pero lo cierto es que hay todo un desafío porque todavía hace 4 o 5 días algunas zonas no habían llegado los cuadernillos para la educación a distancia. Parece ser que todavía no todo el mundo estaba preparado en materia de docencia, ¿verdad? Refiriéndonos a los docentes. Ellos se han estado auxiliando de organismos internacionales, se han estado auxiliando de profesores vinculados a la ADP que tienen una gran experiencia, así como de organismos nacionales, y se ha pedido la colaboración de todos, y yo creo que amerita la colaboración de todos, porque estamos ante algo totalmente diferente, con muchas precariedades, porque sabemos que aquí hay gente que no tiene las condiciones en su casa, no tiene internet, no tiene energía eléctrica, no tiene seguridad para garantizar por mucho tiempo esa computadora que se le está regalando para que los muchachos estudien. Sabemos que hay que imprimir, creo que ya se hizo los cuadernillos que se han entregado a los estudiantes. Ojalá que le llegue a tiempo y que no pase lo que ha ocurrido en el pasado, de que los libros que entrega educación a los estudiantes, a veces a los 3 y 4 meses no le han llegado. Ojalá que esta vez sea diferente y que esos cuadernillos estén ahí para que desde el primer día los estudiantes puedan seguir las instrucciones a través de la radio, la televisión, o los que lo van a hacer virtual lo puedan hacer a través de la internet. Ojalá que sobre la marcha, porque la pandemia nos sorprendió, sobre la marcha los profesores se vayan adaptando y que se aproveche el tiempo. Hay una parte que será la más sacrificada y es la familia. Todo el que tiene un niño de 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años va a tener que convertirse en el maestro en la casa, así que esto va a involucrar mucho a la familia, es decir, se necesita mucho la colaboración de todos. Pero estamos ante un gran desafío, ojalá que las autoridades puedan afinar todo esto de manera tal que no se pierda del todo el año escolar. Bueno, yo siempre observo que en nuestro país se cree que las cosas van a estar siempre bien y no se toman previsiones para hacer ciertas planificaciones. Por ejemplo, el mejor presupuesto de toda la función pública es el de educación, claro, por razones que conocemos. Sin embargo, fíjense cómo una de las carencias es que no llega a todo el mundo el tener, por ejemplo, la plataforma
para poder acceder a una educación virtual. Caso que no todo el mundo tiene o una computadora o una laptop o una... O un buen servicio de internet. Efectivamente. Entonces hay lugares donde ni siquiera remotamente llega la energía eléctrica. Sin embargo, se entiende de que con tan alto presupuesto que tiene la educación, se había previsto cuestiones, diríamos no así, porque eso tomó de sorpresa a todo el mundo. O sea, nadie pensaba que iba a venir una pandemia que iba, diríamos, a aplastarlo todo, porque a decir verdad, todo se fue a pique. Pero yo creo que ciertamente, como usted está señalando ahora, la voluntad, ante todo, es un elemento fundamental para poder, diríamos, sobrepasar ciertas dificultades. Obviamente la educación privada tiene menos problemas que la educación pública, claro. Como es lógico, porque es una educación que tiene una focalización mayor, a pesar de que la educación pública goza de un presupuesto de alto nivel, como es el famoso 4% del Producto PIB, Interno. Sí. Imagínense ustedes, del Producto Interno. Del Producto Interno. Imagínense, sí. más todavía que del presupuesto. Bueno, este año educación va a recibir, según lo que se ha proyectado, 194.000 millones de pesos. Entonces, porque el PIB será menor, ¿verdad? Claro. Va a recibir 10.000 millones menos que en el año 2020, ¿verdad? El año que está en curso. Pero aún así. Pero sí. de eso se van a destinar Sí. 50.000 millones de pesos para todo este andamiaje que se ha creado para el año escolar, ¿verdad? Pero hay algo más también, y es el problema social que implica eso. Usted lo mencionó, pero si usted profundiza va a encontrar que una gran cantidad, pero una cantidad apreciable de hogares están dirigidos por la mujer, madre soltera, que no tienen un apoyo y tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿cómo te digo? Logran llevar a sus niños, ¿verdad?, a un plantel escolar en donde se le aplica lo que se llama la tanda extendida, que ayudó mucho, porque ciertamente eso es positivo. Aunque hubo muchas cosas negativas en las anteriores, diríamos, administraciones, pero hay cosas que fueron muy positivas, como eso de la tanda extendida, que ayudó mucho a esas mujeres que son al mismo tiempo padres y madres, como yo le llamo, mapá, o sea, que tienen que hacerse cargo de sus muchachos. Entonces yo entiendo de que el gobierno tiene un reto muy grande con esto. No, el reto es enorme. Sí, claro que sí. Porque como usted decía, con el sector privado la situación es diferente. Efectivamente. Incluso los colegios privados comenzaron la docencia en septiembre. Sí. Los niños están estudiando desde septiembre pasado. Claro. Pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación a todo dominicano. Entonces, ¿qué ocurre? Con todas esas precariedades que usted ha citado y que hemos citado aquí, desde educación se debe poner un gran empeño. Primero, para que los hogares que no tienen las facilidades de internet, no tienen las plataformas instaladas, o que son lugares muy apartados donde no llega la señal, que van a tener que recibir la docencia vía la televisión o la radio. Entonces, esos cuadernillos deben estar a tiempo. Pero además debieron involucrar a los padres, enseñar a los padres a cómo utilizar esos cuadernillos conjuntamente con los niños, porque los profesores se van a parar ahí frente a una pantalla, van a explicar esos cuadernillos, quizá el niño que está al otro lado no lo va a entender muy bien y necesitará del acompañamiento de su padre. Entonces también se debió involucrar desde un principio a los padres. Entonces, eso por un lado. Segundo, hay casas en que usted puede estar seguro que cuando le llegue el apagón hasta ahí llegó la docencia. Sí. Porque me imagino que no tendrán recursos para instalar un inversor. No estoy diciendo que el Estado se lo instale, pero donde hay internet y no hay un inversor, cuando se vaya la energía eléctrica, hasta ahí llegó. Claro. Y todavía no estamos en capacidad de garantizar energía 24/7 a la población dominicana. Efectivamente. Porque todavía tenemos una serie de dificultades a través del servicio de energía. Pero hay una cosa importante que hay que señalar aquí. Cuando usted menciona, que yo lo mencioné también, que el sector privado en la educación tiene menos problemas que el sector público. Pero es que el sector público goza de buenos recursos. Sí, es una cuestión claro. de focalizar esos recursos, de tomar en cuenta, porque ya la pandemia desde marzo empezó el problema. Sí, pero la realidad es diferente, doctor. Claro que sí, porque yo lo sé. Todos esos problemas que yo le estoy citando no se pueden solucionar así por así. No es fácil. Porque, por ejemplo, el que estudia en un colegio privado de nivel medio, nivel alto, los padres de esos niños tienen facilidades en su hogar, la gran mayoría. Es posible que un porcentaje mínimo no tenga esas facilidades, pero el mayor porcentaje de los alumnos tienen en su casa conexión de internet,
tienen quizás, viven en un hogar donde hay una planta de emergencia o tienen un inversor que va a entrar y va a garantizar la energía eléctrica. Oiga, pero no se, déjeme decirle algo, yo estuve ligado a personas que tenían la educación privada, Sí, ¿verdad? Como modo de vida incluso. sí, sí. Y aquí prolifera, porque yo tuve que hacer diligencias en el Ministerio de Educación por ciertas autorizaciones como abogado, y me di cuenta por las estadísticas que aquí hay una cantidad enorme de escuelas privadas que no tienen que ser gente con dinero, No. son personas pobres. Sí, esos tienen dificultades, porque eso están enclavados en los barrios. Exacto. Y en Y en los campos urbanizaciones también. media baja y en algunos ¿Usted entiende? campos. Y entonces, eso van a tener dificultades, lo que le porque digo. eso no tienen, quizás sus padres, como la educación pública se deterioró tanto, muchos padres hacían el esfuerzo y además la educación se convirtió en un negocio. Efectivamente. Algunos ponían un centro educativo y a esos centros educativos que no tenían el estándar de los de clase media y media alta y alta, esos padres mandaban con un gran esfuerzo a esos niños ahí, pero en su casa quizás no tienen esa plataforma para recibir docencia como se está dando ahora en los colegios privados. Sí, darle un dato que es importante, porque problemas traen solución. Sí. Te plantea un problema y entonces se piensa en una solución. Fíjense, yo recuerdo que aquí hubo una exitosísima campaña educativa de Radio Santa María, hay que mencionarlo por su nombre, de la Iglesia Católica, creo que en La Vega, tenía las instalaciones, y óigame, y aquí se alfabetizó mucha gente a través de esos programas. Pero que, es diferente. Pero que el sistema a distancia, por radio y televisión, le va a llegar el mensaje o a través de la televisión o a través de la radio. Sí, claro. Que quizás, no sé si educación lo ha hecho, en esos lugares tan apartados, donde no hay facilidad de energía eléctrica o no hay garantía de que durante el tiempo de docencia tú puedas tener la señal de la televisión, bueno, el radio de pila. Yo entiendo. El radio de pila, por eso te decía, la solución. De Radio Guarachita, por ejemplo, que llegaba a los confines del país. Yo estuve, por ejemplo, yo soy de una comunidad pequeña de Monteplata, Frías, pertenece al Distrito Municipal de Don Juan, que está ahí a 60 kilómetros, ya queda el Distrito Nacional. Exacto. Y yo le pregunto a mi sobrina, a una de mis sobrinas, ¿ya le instalaron el internet? No. No. ¿Cómo va a ser la docencia aquí? Bueno, aquí va a ser por televisión y radio. ¿Le mandaron los cuadernillos? No. Una semana antes de iniciar el año escolar no había llegado nada de eso. Sí, porque incluso no sabían nada, absolutamente nada. Y me decía una de mis hermanas, bueno, el gran problema está también en los docentes, que yo no sé si están todavía preparados. Lo que pasa es que hay fallas sistémicas que vienen de larga data, lamentablemente. Y aquí como se politizó todo, usted sabe a qué yo me refiero, que todas las soluciones públicas aquí tenían que ser políticas necesariamente. Yo no sé por qué, cuando hay cosas que no tienen que ver con el color político de los incumbentes. Bueno. Porque tiene el interés nacional, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, es un gran desafío, doctor, como decíamos. Ojalá que se puedan lograr los objetivos, pero para esto, educación tiene que monitorear los primeros días, ver dónde han estado las fallas, olvidarse de discurso, porque aquí siempre te presentan todo bonito en discurso, ver las fallas e irlas corrigiendo para que por lo menos al concluir el primer mes, donde se detectó un problema que se corrija, si no llegó el cuadernillo que le llegue a tiempo, reforzar, involucrar a los padres, si hay que reforzar a los docentes, reforzarlo. Y si hay una falla de que la señal no llega, llevar la señal, pero que no se pierda a partir del primer mes, sino que por lo menos ya a concluir el primer mes se hayan hecho los ajustes para que la educación llegue a cada niño dominicano. El sistema de prueba y error. Así es. Y entonces, como dice el campesino, la carga se aligera en el camino. Bueno, y no estábamos preparados. No. Así es. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. El Congreso Nacional, tal y como debe ser, se ha convertido en el foco de la atención política del país, como debe ser, porque siempre hemos planteado que es el primer poder de la nación, ¿verdad?, donde nacen las leyes. Y uno quisiera que lo menos malo, ¿no?, por no decir lo mejor, estuviera ahí. Ahora veo que hay la situación, ¿verdad?, que tienen que elegir la Junta, ¿verdad?, ya los miembros, mejor dicho, ya las ternas, ¿verdad?, que es lo que se ha planteado. A esos fines esperamos que tomen las decisiones correspondientes. Yo siempre he opinado que como poder del Estado independiente, tiene que tener su propia óptica para hacer las elecciones correspondientes. Porque no es un organismo que es como un sello gomígrafo,
que le mandan a decir, mira, esto es lo que va. No, yo entiendo que será así, pero como organismo rector de la vida pública, porque es rector, porque es el que crea las normas, las leyes, pues que las cosas pues puedan funcionar lo mejor posible. Otro aspecto es que tienen el compromiso de hacer ciertas elecciones también, como es el caso de la Cámara de Cuentas, que usted sabe que aquí hay una tendencia desde el punto de vista mediático a tratar como de redirigir como si fuera una yunta de bueyes que usted está dándole con el látigo a ver si se van por ese camino. Yo creo que los legisladores tienen toda la libertad de ellos entender qué es lo que más conviene a la nación. Y entonces, cuando se ponga de acuerdo la mayoría, que es la que impone, entonces esa es la que va, es lo que yo entiendo. O sea, obviamente que uno espera como ciudadano de a pie que se tomen las decisiones que sean menos traumáticas para nuestra nación. Claro, el Congreso realmente está en el foco de atención de la sociedad dominicana. Sí. Por todas esas cosas, esas decisiones importantes que tienen que tomar en los últimos días, como usted decía, Cámara de Cuentas, miembros de la Junta Central Electoral, defensor del pueblo, hay una serie de medidas que tienen que tomar que representan la designación de personas que van a ir a organismos que son fundamentales para la vida institucional. Cámara de Cuentas es fundamental para fiscalizar en el país. La Junta Central Electoral es un organismo fundamental porque de ahí depende la organización de las elecciones, organización de los procesos internos de los partidos políticos, depende de las oficialidades del Estado Civil, etcétera, etcétera. Defensor del pueblo, que usted decía que es un asunto que no sirve para nada, pero por lo menos es un cargo burocrático. Es una institución nueva que está llamada a defender los derechos humanos. Una copia burda de un país del norte, el frío norte, no en el Caribe, eso no funciona aquí. Sí, bueno, ha sido el primer ensayo, ¿verdad? Hasta ahora se ha nombrado a una sola persona en el cargo, al igual que usted, otra persona que dicen que eso no sirve para nada. Excelente persona que está en ese cargo, pero lamentablemente ella misma ha dicho que eso no le sirve para nada. Sí. Pero lo cierto es que el Congreso Nacional está en el foco de atención por la importancia de las decisiones y por las cosas que han estado ocurriendo últimamente en ese Congreso Nacional. Exactamente, sí. Mire, doctor, esta semana, el pasado miércoles, hubo una protesta frente al Congreso, encabezada por el diputado Pedro Botello, que fue uno de los padrinos de la lucha por la devolución de un 30% de los fondos de pensiones a la población, como una forma supuestamente de mitigar los efectos de la pandemia. Claro. Eso se convirtió incluso en un tema de debate durante la campaña electoral, en un tema de campaña electoral, y bueno, Botello lo ha mantenido. Y hay gente que ha creído en eso, y mucha gente fue al Congreso, pero ¿qué ocurre? Cometieron el error de apedrear el Congreso Nacional. Óigame, eso es decir, una falta. Y eso ha provocado la reacción de diversas instituciones, de diversas personalidades pidiendo una sanción porque hay una agresión a una institución. Y entonces no es la mejor forma para reclamar. Claro. No es la mejor forma de reclamar. Entonces hay mucha gente que dice, si tú dejas pasar este tipo de acciones, va a llegar un problema que vamos a llegar al irrespeto total de las instituciones y le pediremos el respeto a todo y no habrá garantía de nada. Entonces, en función de eso, Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo el pasado jueves que tiene pruebas de la gente que estuvo ahí y que fue a vandalizar el Congreso Nacional. Dice que tiene videos que ha recibido y que ha visto por las redes sociales de gente buscando piedra, preparándose, decía, buscando su arma de reglamento para lanzarla contra el Congreso Nacional. Claro. Y acusó directamente al diputado Botello y dijo que lo va a someter ante la Comisión de Disciplina. No sé si lo sometió el viernes, porque este programa se graba viernes en la tarde, no sé si el viernes en la tarde lo sometió o no, pero va a someter al Tribunal de Disciplina al diputado reformista por la Romana, Pedro Botello, quien ha dicho que él está dispuesto a defenderse, porque se ha hablado de que hay muchas probabilidades de que de comprobarse estos hechos puede ser llevado incluso a un juicio político. Déjeme decir algo, independientemente de lo procedente o no del 30%, yo creo que ese diputado adopta una posición populista. Parece que careciendo de discurso, ¿verdad?, más allá de sus posibilidades, pues usted me comprende. O sea, yo no estoy en contra de que alguien luche por los intereses y los derechos de un sector tan vulnerable como es el trabajador en nuestro país. Yo soy un hombre de abajo, o sea, de barrio, y yo entiendo de que debo defender esas posiciones, pero hay que defenderlas desde el punto de vista del respeto del debido, vamos a llamarle debido proceso. Yo como abogado digo, bueno, usted dirá que en un momento dado de movilización se exacerban los ánimos, pero
Óigame, si usted es un legislador de la República, usted tiene que tener también en cuenta que usted debe el respeto. Es más, el que más tiene que respetar Claro. es que mismo que es miembro de ese cuerpo Claro, legislativo. tú te estás prestando para atacar conjuntamente con otras personas a una... No, no estamos entiendo. diciendo que él fuera que lo atacara, Sí. pero estamos partiendo de lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, que lo está acusando. Ahora, Entonces, lo que es yo decir, es un lamento, asunto sí. que te Sí. deja muy mal parado frente Sí, a la lo que sociedad. yo lamento es que no exista un régimen de consecuencia para personas que están en ciertos niveles del estamento social, ¿verdad? Porque aquí hay, por ejemplo, senadores y diputados que han cometido delitos penales, graves incluso, y nunca, en algunos casos, por tener una debilidad política, pasaron por la mano de la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción privilegiada, ¿verdad? Por su investidura. Sí, pero como usted dice, ha pasado gente que lo que ha hecho es sí. aprovecharse de una curul para protegerse, Sí, claro. buscando esa protección Esa que te da la inmunidad inmunidad e parlamentaria, impunidad. claro. Y- Que a fin sí. de cuentas esa inmunidad se convierte en impunidad. Claro, porque la única diferencia es una letra. Sí. Inmunidad, impunidad. Sí. Imagínese usted. O sea que yo creo de que eso lo que ha traído es diríamos, una mala historia de la ejecución, ¿verdad?, de la actividad política en esos estamentos políticos. Pero creo que los legisladores deben lo primero que deben dar el buen ejemplo aquí. Sí. Vuelvo y le reitero, independientemente de la procedencia o no de ese reclamo, porque si el reclamo es justo, yo creo que debe ser atendido. Sí. ¿Usted comprende? Ahora depende de las circunstancias y de lo que opinen y lo que decidan. Porque tengo entendido que está a nivel de que sea aprobado, ¿verdad?, por el Congreso. Pero vuelvo y reitero, a mí me parece que en cierto modo la actitud de ese legislador es más populista que otra cosa. Claro, se está aprovechando de la gente, la Claro necesidad que de la sí, gente. claro Y lo que hizo, sí. y lo hizo durante la campaña electoral y lo sigue haciendo ahora. no debe ser No sé así. qué objetivo hay detrás de eso, pero lo Claro. sigue haciendo. Hay hasta cierta teatralidad en ese Sí. tipo de... ¿Usted entiende? Claro que sí. Claro Mira, que doctor, a propósito del Congreso, esta semana se publicó una información interesante que pone en evidencia los privilegios que tienen diputados y senadores. Exacto. Y que en cierta forma fue un compromiso de las actuales autoridades de cambiar las cosas, hacer las cosas diferentes. Exacto. Se criticó mucho el barrilito, el cofrecito, que son los privilegios que reciben los diputados y senadores. Creo que $1 por cada elector reciben los senadores, y los diputados reciben hasta 100,000, un tope de hasta 100,000 pesos mensual. Y eso evidentemente lo utilizan a su manera, sin ningún tipo de control. Y eso, Discrecionalmente. sí, de manera discrecional. Y eso pone en desventaja a otras personas que quieren competir y que quizás tienen más condiciones que muchos que están en el Congreso Claro que Nacional, sí. pero la falta de recursos y las facilidades que se le da con el recurso del Estado a esta gente que está dirigiendo, ponen en desventaja a esos que quieren competir y optar por una posición en la que quizás pueden servir de una manera muy positiva y se le impide porque se le impone el poder a base de los recursos. Muy buen que enfoque el manejan. suyo, eso es un enfoque. También yo tengo otro enfoque que tiene que ver con que el famoso barrilito, el cofrecito y demás hierbas, son una forma de corrupción elegante. ¿Usted me está entendiendo? Porque tiene una ley que lo ampara. Sí. ¿Usted comprende? Tengo entendido que hay una disposición legal que establece eso. Pero ese no es el objetivo del Congreso. No, El Congreso no tiene que ver con eso, no No. tiene por qué estar, diríamos, resolviendo ese tipo de cosas, sino para eso está el Poder Ejecutivo, al cual se le aprueba un presupuesto para Pero esos fines. lo que me da pena es que lo que observo en la gran mayoría, con excepción de los que ya han renunciado a eso, como el presidente del Senado, Eduardo Estrella, ¿verdad? Como el senador de la provincia de Santo Domingo, Sí. y 3 diputados, 2 de Alianza País y uno de Falpo, ¿qué? Yo, no, Frente del Frente Amplio. Amplio. Sí. Con excepción de ellos, los otros, los que están, bueno, y con excepción de Faride, que la semana pasada ya dijo Se vio que resistía, forzada desistía a de renunciar. eso, exacto. Vio Con forzada. excepción de ellos, los otros que están es justificando el barrilito, Claro. justificando su privilegio porque se dieron cuenta que tienen una fuente de poder que no quieren perder, que la quieren utilizar para futuros procesos electorales, pero sí. se están contradiciendo Cierto. y eso lo va a hacer ver muy mal frente a la sociedad. Pero hay una salida. Y ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Esquia Guerrero, y ya yo había pensado en eso, Sí. cuando plantea de que el constitucional puede declarar inconstitucional esa ley del barrilito. Claro. Pues que son inconstitucionales. Lo que pasa es que habrá que ver quién llevará
Pero la lo iniciativa. de Barrilito no es una ley, yo creo que es una resolución interna. No, creo que, bueno, pero usted sabe que el constitucional Sí. tiene jurisdicción contra cualquier Claro, decisión claro, del Estado. claro. Bueno, no tiene que ser una ley necesariamente. Tengo entendido que hasta con una sentencia Sí, o sí. un decreto Cierto. o una resolución, Ujú. el constitucional puede accionar. Sí. Entonces, tengo entendido que el constitucional sí tiene, eso lo analizó el doctor Esquia Guerrero con mucha propiedad y creo que está correcto. Y mira que es importante que lo haya enfocado él porque él es miembro del partido que está en el gobierno. Lo que implica, no estoy muy seguro, si alguien dijo que no es miembro, pues yo tengo entendido que sí. Él no tiene ningún cargo, pero es verdad, es militante de ese partido. Sí. Y tengo entendido de que debemos adecentar la cosa pública, Claro. porque tanto que se habló en campaña de eso y se le metió fuego, sin embargo, cuando llegan, es lo que dice que el poder no daña a las personas, el poder revela lo que realmente son las personas. Sí. ¿Usted Eso es así, comprende? eso es así. Eso es así, lamentablemente. No es menos de ahí, hay mucha gente que Claro. actúa de una forma cuando está fuera del poder, cuando llega a manejar ciertos estamentos de poder se transforma totalmente. Porque es la cuestión de la guitarra y los violines. Claro, Una cosa es con guitarra y la otra es con violín, lamentablemente. Así es, Eso es así. así es. Entonces, es una oportunidad de oro para acabar con esos privilegios. Sí. El Barrilito, los senadores manejan una nómina de 27 millones de pesos en empleados Oiga en sus usted. oficinas. Pero Hay provincias donde hay 48 empleados. pues eso, Tienen más empleados que una empresa MIPYME. oiga, eso es un estado paralelo. Sí, Oiga usted, yo un sé. poder ejecutivo paralelo. Sí, ¿y cómo es posible que Sí. un senador tenga 48 empleados en una provincia? Oiga usted. Que tenga oficinas, Pero yo pregunto, que tenga ¿haciendo oficinas en qué? diferentes municipios. ¿Pero haciendo qué? ¿Eh? No, eso es parte de la distribución de recursos para ganar cierta ¿Usted comprende? ¿Qué es lo que usted dijo? Eso va preponderancia política. en detrimento de aquellos que aspiran a esas posiciones, Claro. que no tienen esos Entonces, recursos. un senador que te maneja 1 y 2 millones de pesos a su discreción, Claro, imagínate. que tiene la posibilidad de emplear 25, 30 y 40 personas y que tiene la posibilidad de repartir cada cierto tiempo, lleva un 50% de ventaja frente a alguien que no tiene nada. Eso es lo que empuja a que esos que no tienen nada abran las arcas para recibir los recursos Claro. oscuros. Por eso es que Claro. hay que aprovechar ahora, que hay una Sí. decisión de la sociedad de que las cosas se hagan diferentes. Exacto. Y que esta gente que llegó al poder ahora en las elecciones del 5 de julio, que llegó sobre la base del compromiso de hacer las cosas diferentes, realmente cumpla con su palabra, que comencemos a desentar las instituciones. Vamos a la pausa. Estamos diríamos, asistiendo, ¿verdad?, al más importante evento político de la gran democracia del norte, Las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos. Fíjese, en las elecciones de Estados Unidos hay que aplicar lo que dice el campesino aquí, cibaeño. No se sabe cuál es el muerto hasta el día del entierro. Porque mucha gente está vaticinando que no, porque entonces Trump la tiene todo en su contra, que Biden es candidato predilecto y que todas las encuestas lo dan ya como presidente. Pero eso no es tan así. Porque si vamos a las estadísticas, a la historia reciente, vemos que en el 16 había algo parecido, obviamente con una diferencia. Hay una diferencia. No sí. había una pandemia, porque lo que ha trastocado la ejecución, a pesar de ciertos desaciertos del presidente Trump, ha sido también el aspecto de la pandemia, Sí. porque la economía Que la ha iba, manejado muy mal. sí, iba en muy buen tiempo. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que digo es lo siguiente, que en Estados Unidos el sistema no es populista como en América Latina, que aquí quien gana es el que tiene más incidencia en la población. No. En Estados Unidos hay un sistema que es el famoso sistema del colegio electoral. Sí. Entonces ahí son una cantidad limitada de estados las que deciden a final de cuentas. Y hay algo muy interesante que yo no sabía y que me puse a averiguar y llegué a esta conclusión, de que el que gana en uno de esos estados, por ejemplo, que son decisivos, se le van todos los votos electorales a ese que ganó ahí. O sea que si usted, por ejemplo, es mi contrincante y hay ahí, por ejemplo, digamos, 47 votos electorales y yo saco quizá 19 y usted saca el resto, a usted es que le dan todos los votos. Los delegados, sí. Eso es así. Sí. Ese es un sistema Pero, que quizá cambie en el futuro, pero es muy complejo. además para de la cambiarlo. pandemia, doctor, hay una diferencia. Y es que en este momento, según las encuestas, la diferencia entre el candidato republicano y el demócrata, es decir, entre Donald Trump, que es el presidente de los Sí. Estados Unidos, y Joe Biden, que es el
el expresidente y candidatos de los demócratas, las encuestas les dan a Joe Biden una diferencia de 7, 6 y 8 puntos por encima de Donald Trump. Eso en materia de voto popular, ¿verdad? La diferencia está con respecto a las pasadas elecciones en que las encuestas ya para esta fecha en la competencia entre Donald Trump y Hillary Clinton, la diferencia era de 2, 3 puntos, era una especie de empate técnico. Entonces, aún Hillary sacando más votos que Donald Trump, como usted decía, como lo que prima es el voto electoral, Trump ganó estados donde hay más delegados, y alcanzó alcanzó más de los 270 delegados que necesita para ganar la presidencia de la República. Sacando ya más votos electorales, Trump consiguió más delegados y ganó la presidencia de los Estados Unidos. Hay algo que hay que reflejar sobre la situación, la realidad norteamericana. Es que Estados Unidos no es un país con mentalidad latina, ni con mentalidad negra, ni con mentalidad asiática. No. En Estados Unidos la mayoría, lo que le llaman la moral majority, son blancos. Usted me está entendiendo. No todos los blancos americanos son racistas. Aquí te dice que cuando habla de un blanco, dice que es racista. No todos los blancos son racistas. Ahora, no todos los blancos votan, por ejemplo, por Trump. Ni todos los negros votan por Biden. Según lo que estuve viendo, según las estadísticas que estuve viendo, Trump sigue con el control sobre el voto de los blancos. Cuando lo dividen por eso le toqué ese tema. Entonces, los negros, las personas, los afroamericanos están la gran mayoría están con Biden. Pero, los latinos están con Biden. Cuando usted va haciendo las divisiones de diferentes tipos étnicos, los únicos que favorecen a Trump son los blancos norteamericanos. Bueno, usted tiene ese enfoque, yo tengo otro enfoque. No es cuestión de enfoque, es cuestión de una encuesta que estoy viendo con unos gráficos pero la realidad sociopolítica norteamericana, mucha gente cree que tiene que ver con asuntos raciales nada más, y no es así. No, claro que no. En Estados Unidos, por ejemplo, el norteamericano no tiene una ideología política. En Estados Unidos lo fundamental para un norteamericano es lo económico, la estabilidad, la seguridad. Y entonces el americano apuesta a eso, apuesta a la baja de los impuestos, apuesta, usted comprende, a la ¿cómo le diría yo? A la estabilidad, al bienestar, al Commonwealth, como ellos le llaman, al welfare. Sí, entonces, eso es determinante. Eso es así. Entonces, ¿cómo le diría yo? Este señor, por ejemplo, Trump, tiene una diferencia fundamental con el Biden. Biden luce un señor como ya ancianito, acabado, pero Trump no está tan alejado de él en edad. Oiga cómo son las cosas. Sin embargo, Trump luce como el tipo desafiante. Porque Trump es un showman. Y eso, usted sabe a qué me estoy refiriendo, él no es un político. Claro. Es lo que le llama ¿cómo le diría yo? Él es como un outsider, como le llaman. Él llegó ahí como un hombre diríamos, del show business. Usted me está entendiendo. Y con ese show business se metió en un bolsillo a una candidata muy fuerte como era Hillary Clinton. No, y de hecho le dijo y le prometió a una clase conservadora que estaba muy alejada de lo electoral, lo que querían escuchar, ¿verdad? Claro. Y le fue cumpliendo en gran medida con las cosas que le prometió. Pero otra cosa le voy a decir. Eso le dio a él un voto que lo catapultó. Déjeme darle algo, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son peligrosas. Pero, por ejemplo, Trump ha tenido una serie de triunfos ante sus opositores. El caso cuando el juicio, usted dirá, bueno, eran mayoría de Senado del republicano, pero él tenía mucha gente de republicana en contra. Sin embargo, en ese momento se unificaron. Pero ¿qué pasó ahora con el caso de la juez que propusieron con el fallecimiento de la juez liberal? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de la magistrada que falleció, y eso mantenía cierto equilibrio en la Suprema. Resultó que Trump fue exitoso en someter a esa juez, él unificó alrededor de él, y eso es un triunfo político para él, porque ahora allá los jueces son de por vida en Estados Unidos. Entonces se desbalanceó. Hubiera sido preferible mantener el equilibrio, ¿verdad? Porque a veces los jueces liberales votaban conservadoramente y viceversa. Pero le quiero decir a usted que hay muchos detalles en la política interna norteamericana que no se pueden enfocar desde el punto de vista de nosotros, los latinos. Evidentemente que la estabilidad para el norteamericano es fundamental. Claro, seguridad interna. Eso pesa mucho. Economía. Seguridad interna. Claro. ¿Verdad? Eso va a ser fundamental en este proceso. Además, el manejo de la pandemia va a ser determinante. La forma en que Trump manejó la pandemia va a ser determinante ahora. Sí, eso está bien. Eso puede inclinar un poco la balanza. Pero bueno,
no sé, de verdad que fíjate cómo ellos manejaron el asunto como el virus chino. O sea que ellos, uno no sabe. O sea, yo no creo que las encuestas no son las que determinan quién va a ser o quién no va a ser. Las encuestas fallan. Déjeme decirle, usted recuerda que en el 16 fallaron. El 98% de las encuestas fallaron en Estados Unidos. Y aquí fallaron también. Aquí Bueno, solamente... de hecho, fallaron porque Trump ganó, pero la Claro. candidata que daban con más votos sacó más votos. Exacto. Ahora, él consiguió los votos electorales. Pero, Y ¿y eso por le dio qué, triunfo. entonces esas famosas encuestadoras no se metieron en el aspecto de los colegios electorales? Porque ahí habría que tener también las proyecciones, como es lógico, Sí. ¿se sabe? Pero nada, Bueno, uno lo que tiene que, obviamente, lo que sucede en Estados Unidos, quierase o no, influye. Sí. No solamente en nosotros, en el mundo entero. Bueno, a esta vez hay un gran entusiasmo Claro, y eso habría que ver a quién beneficia una mayor participación electoral. exacto. Si usted observa, Estados Unidos, que es un país con unos 328 y pico de millones de habitantes, ya el jueves o el viernes pasado había votado casi 76 millones de personas. Exacto. En Estados Unidos se vota por adelantado. Sí. Usted podía ir a un colegio electoral antes de las elecciones y votar. Ujú. E incluso los dos candidatos principales, Trump y Joe Biden, o los dos candidatos, creo que no hay independientes en esta ocasión, ellos votaron. Uno votó creo que el miércoles y otro votó el jueves de la semana que concluye. Y hay filas extensas cerca de los colegios electorales. No sé si por la pandemia, pero ya ha votado, de 300 y pico de millones de habitantes que tiene Estados Unidos, ha votado casi un tercio de la población norteamericana. Claro. Ha votado casi el doble de los que votaron por adelantado en las elecciones del 2016. Exacto. Eso te indica que muy probablemente las elecciones sean muy concurridas. Habría que ver a quién beneficia más eso, Claro. si a los demócratas o a los republicanos. Recuérdese que a quien beneficia eso es la estabilidad de los Estados Unidos, Sí. que tiene que apostar por seguir manteniendo la coherencia interna. Ujú. Porque si Estados Unidos, por ejemplo, se desmorona como nación, eso va a ocasionar una serie de problemas a nivel, no solamente interno. Yo entiendo que ellos están apostando a la unidad interna, ¿verdad? A la coherencia, y que allí que gane el mejor, como dice. Bueno, Como dice o el quizás se refrán. está levantando a votar mucha gente que no fue a votar en las elecciones pasadas porque entendían que con lo que tenían los demócratas era suficiente, y Ujú. Trump despertó a esa gente que no iba a votar y salió a Es votar. posible también. Que Uno son nunca sabe, porque uno nunca son sabe. esos conservadores norteamericanos, Claro. ¿verdad? Entonces, habría que ver si este flujo, este gran flujo de votantes beneficia a los Ahora, demócratas. recuerde, sí, no Si los olvide- latinos salen a cierto. votar, si los afroamericanos salen a votar Sí, en masa. no olvide que la sociedad norteamericana es mucho más conservadora que liberal. Ahí dominan las posiciones de la moral religiosa. Sí. Ante todo, ese país fue formado por religiosos, por peregrinos. ¿Usted comprende? Sí. Esa es la mentalidad. Fíjese que apenas creo que hubo uno o dos presidentes católicos, pero casi todos los presidentes han sido bautistas o cuáqueros o el otro. Bueno. O sea, hay como una incidencia de la moral religiosa en ese país también. ¿Usted Sí. comprende? Que no es lo Bueno. mismo, por ejemplo, que Bueno. los otros grupos que más o menos determinan, pero no son tan determinantes como Bueno, ellos. estados que serán determinantes en las elecciones del próximo miércoles: California, que tiene 55 delegados, ahí se eligen 55 delegados; Texas, que se eligen 38; Florida, que se eligen 29 delegados; Nueva York, que se eligen 29; Illinois, que se eligen 20; Ohio, 18; Georgia, 16, igual que Michigan, 16; Carolina del Norte, 15; New Jersey, 14 y Virginia, 13. Son los estados con más delegados electorales. Son 538 delegados y para ganar se necesita una minoría de 270 delegados. Vamos a la pausa. Perfecto. Nosotros hemos analizado aquí en diferentes programas la necesidad de trabajar con la masificación del transporte en la ciudad de Santo Domingo, porque esta ciudad ha crecido demasiado y sigue creciendo. Sin embargo, los servicios se han quedado rezagados. Precisamente esta semana el presidente de la República, el señor Luis Abinader, anunció que va a extender el metro de Santo Domingo hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, que va a construir un monorriel en Santiago, que va a ampliar el teleférico de los Alcarrizos. Se habían pensado creo que en 4 estaciones, creo que va a ser 5 o 6. Va a ampliar la línea 3, la línea 2 del metro de Santo Domingo. Parece que lo van a reacondicionar, la 1 y la 2, porque está muy enfocado en la masificación del transporte. Eso es importante, porque como decía, esta es una ciudad
con un gran crecimiento vertical. Esta es una ciudad donde hay más de 1 millón de habitantes. El Distrito Nacional tiene más de 1 millón de habitantes. Y si usted le suma eso la cantidad de personas que entran del Gran Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, entonces el peso, la presión es mayor en términos de servicios de transporte. También tiene el gran peso de parqueos, de escasez de parqueos y una serie de deficiencias como drenaje, etcétera, etcétera. Es decir, hay que trabajar mucho, pero focalizarse en la masificación de transporte es un paso de mucha trascendencia para que la ciudad pueda seguir creciendo sin mayores dificultades. Hubo dos problemas fundamentales que entorpecieron esa solución. Primero, la individualización. Aquí la tendencia es que todo el mundo quiere resolver el problema de transporte de manera individual. Por eso las calles están abarrotadas. El parque vehicular aquí es enorme. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Uno. Y segundo, la solución, por ejemplo, masiva, se decía, lo que sabían de tránsito público, que no era, por ejemplo, el asunto de los metros y esas cosas en ese entonces, sino que masificar era más económico, ¿verdad? Más económico con los autobuses, ¿verdad? No había necesidad de tanto parqueo en ese entonces, pero lamentablemente se hizo así y ya hay que darle continuidad a eso. O sea, la ampliación debe ser buena porque ha resuelto muchos problemas, el metro ha resuelto muchísimos problemas, pero yo creo que también se debe pensar en masificar con soluciones que sean menos costosas también y pragmáticas. ¿Usted comprende? Yo Bueno, creo que sí, él hablaba de un monorriel, que es claro, una solución menos costosa que un metro sí, soterrado. claro. Habría que ver por dónde se va a hacer esa ampliación hasta el aeropuerto de las Américas. Si por las Américas o continuando la ruta original del metro de Santo Domingo, que era del 9, de la autopista Duarte, hasta San Luis, si no me equivoco. Recuerde que esa línea 2 el gobierno pasado la dejó en la San Vicente, esquina Carretera Mella, y se hizo una ampliación que va hasta la Puerto Rico por la San Vicente, que es como la cola, cuando llega el metro corre hacia la Puerto Rico para luego regresar por la misma ruta hacia el kilómetro 9. Entonces, habría que ver si esa ampliación se va a dar por la Carretera Mella, donde hay una gran cantidad de personas, porque usted tiene todas esas urbanizaciones que están hacia el kilómetro 9 de la Carretera Mella, luego tiene San Luis, tiene San Isidro, que es una ciudad, y luego tiene Guerra, y por ahí atrás usted conectaría con el aeropuerto de las Américas, que sería una facilidad para la gente que llega por el aeropuerto, la gente que viene de Boca Chica puede llegar hasta ahí, hasta esa zona, y recorre el centro de la ciudad con poco dinero, o si se va a hacer con un monorriel hasta las Américas, y se haría la ampliación hasta San Luis, ¿verdad? Que era la ruta original del metro de Santo Domingo. Pero ciertamente hay que amplificarlo. En los países donde hay metro, nunca se concluye. Siempre se está trabajando etapas. Además, recuerde que el metro significa metropolitano. Claro. Y aquí el concepto metropolitano no es el que se aplica. En cualquier país del mundo que usted va, el metro funciona a nivel metropolitano. Eso se llama metro, ¿te entiendes? Pero aquí la solución, pues, excedió el contexto, ¿verdad? En principio fue una solución política para alcanzar algunos sectores que no eran y que muy favorables al partido de turno. Para llenar ciertos bolsillos. También. Ciertos bolsillos. Sí, también. Hay que mencionarlo. Entonces, como usted decía, hay que pensar en otras soluciones. Claro. Autobuses, nosotros tenemos un sistema de autobuses, OMSA, ¿verdad? Habría que pensar en buenas líneas de autobuses que sirvan de soporte al metro que va soterrado, incluir ahí a las rutas de los sindicatos de transporte, que de un principio se dijo que se iban a incluir, no sé si eso se mantiene o se ha desistido, pero sería interesante integrarlos para tener resultados positivos en ese sentido. La ciudad de Santo Domingo tiene un problema con los grandes autobuses, y es que la estrechez de sus calles, ante todo la antigua ciudad. Pero yo he visto en países, por ejemplo, de que la solución es masiva, ¿te comprende? A nivel de autobuses, masiva, y las líneas están permanentemente funcionando. Pero habrá que ver que el gobierno tome la medida que crea más, ¿verdad? Y es un sistema de transporte que devuelve lo que tú inviertes.
Sí. porque el metro de Santo Domingo mueve muchos pasajeros. Sí, Y claro es que una sí. solución para la gente No, y que lo además el utiliza. costo, porque si se deja el costo al bolsillo del usuario, no lo puede. No, Eso cla- tiene que claro. ser subsidiado. ¿Usted sabe el obligatoriamente. impacto que ha tenido, por ejemplo, el teleférico de Santo Domingo para la gente que vive en esos barrios de Sabana Perdida, Oh, pero claro que La sí. Victoria? Oh, claro Te que sí. recorre la capital con Claro que 25 sí. pesos porque tienen el sistema de transfer. En tiempo y en economía, ante todo. Sí, claro que sí. Obviamente, pues uno espera, ¿verdad?, que los que tienen que ver con eso, pues tomen las decisiones. Eso es estratégico para el país. Claro. Mire, esta semana anunciaron, por ejemplo, la construcción de un centro de convenciones en la capital. Dice, Sí, dice eso hace el falta ministro aquí. de Turismo que se va a construir. Sí. Cuando tú tienes un centro de convenciones en una ciudad, eso te mueve mucha gente. Sí. Porque se realizan muchos eventos nacionales e internacionales. Efectivamente. Pero además, la cadena hotelera Hard Rock anunció la construcción de 2 hoteles, uno de la cadena Aloft y otro de la cadena Marriott, en la Lincoln con Andrés Julio Aybar. Ujú. Recuerde que ese es un proyecto que en el pasado gobierno se dio el primer Picasso, pero hubo un conflicto con los vecinos Sí. de Naco y Piantini, Claro. y la obra se paralizó. Es decir, quedó el hoyo ahí. Ahora veo que retomaron la construcción. Van a ser 2 edificios de 20 niveles. Sí. Es decir, cuando tú tienes una ciudad en expansión como esta, con grandes hoteles, un crecimiento vertical extraordinario, tú necesitas un sistema de transporte eficiente, y esa eficiencia se logra con la masificación y la organización de transporte. Es correcto. Si no, no se logra. Eso es correcto. Bueno, la semana que inicia, la atención del país estará centrada en la elección de la Junta Central Electoral, ya que la comisión que evalúa a los aspirantes para integrar el organismo se reúne este lunes para preparar las ternas y someterla al Pleno del Senado de la República. Ojalá que de ahí surja lo mejor para el país. También las elecciones de Estados Unidos, que son este miércoles 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre, sí. perdón. Hay mucha atención en el país porque recuerden el adagio de que cuando en Estados Unidos ocurre algo aquí, se siente. Nosotros somos muy dependientes de los Estados Unidos, señor. y es nuestro principal socio comercial, así que estamos muy atentos, además de que tenemos más de 1 millón de dominicanos en los Estados Unidos. Y otro tema que estará en debate es la posible interpelación la posible investigación del diputado Pedro Botello por los actos ocurridos el pasado miércoles frente al Congreso Nacional. Recuerden que Pacheco dice que tiene pruebas contra las personas que apedrearon el Congreso Nacional. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.